Espíritu. He aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados, para que no le conociesen. Les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido de las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le respondieron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraban todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Qué poderosa lectura, qué poderoso pasaje que Lucas nos regala aquí, siervo. En el contexto, hermano Lobo, estos dos discípulos estaban reunidos con los demás en Jerusalén. Y la Biblia nos especifica que eran discípulos. O sea, estas dos personajes, Cleofas y el otro que no menciona el nombre, eran conocedores de la Escritura, eran considerados discípulos, por lo que la Biblia menciona, e iban rumbo a una aldea llamada Emaús. La historia pareciera, Douglas, que iban en un caminar tranquilo o con algún motivo o con algún rumbo claro y específico, pero definitivamente iban erróneos. Claro que sí, claro que sí. Es bien interesante porque podemos ver que, ya era el tercer día, menciona. O sea, y lo que había estado aconteciendo en Israel prácticamente, en todo Israel se estaba comentando, se estaba hablando acerca de lo que había acontecido, acerca de cómo nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, en la manera en cómo lo mataron, era cómo fue entregado a los principales, cómo lo entregaron los principales sacerdotes. O sea, y prácticamente ellos dicen que iban durante el camino hablando de las cosas que habían acontecido. Y hay algo bien interesante que tú decías, y es que iban rumbo a una aldea. Lo curioso es por qué iban hacia allá cuando prácticamente los demás discípulos estaban reunidos. Interesante, y dice el versículo 15 que mientras hablaban y discutían entre sí.
O sea, estaban hablando y discutiendo a la vez. Entonces, en ese instante dice que Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, dice el versículo 15. Y esta es una visita muy especial. Es linda, es preciosa, todos hemos tenido esa oportunidad. Y es que estos discípulos, me gusta el comentario de este escritor, dice, Emaús es a donde vamos, a donde fueron estos para tratar de olvidar a Jesús y el gran fracaso de su vida. Para estos dos discípulos Jesús había fracasado. Para estos dos discípulos ellos iban discutiendo que Jesús no había podido resucitar, aunque las hermanas les habían dado testimonio de que habían ido a la tumba y estaba vacía, mas sin embargo ellos no habían concebido, no habían creído, no habían atesorado en su corazón lo que Jesús había dicho, que era necesario que Él padeciese, era necesario que Él muriese y que al tercer día iba a resucitar. La Escritura dice, Douglas, que la vista de ellos estaba totalmente cegada. Es como tener un pañuelo, no poder ver en el sentido espiritual. Y en esta forma Jesús, el caballero de caballeros, la visita especial, decide acompañarlos en este camino. Y qué interesante es esto, porque muchas veces nos puede suceder lo mismo. A veces por estar enfocados en otros asuntos, por estar enfocados en la vanagloria del día a día, muchas veces Jesús nos visita y no le reconocemos. Muchas veces nuestra mirada está cegada y no le podemos reconocer. Muchas veces habla con nosotros y no nos damos cuenta que es Jesús hablando en nuestras vidas. Definitivamente, así que hermano y amigo que nos escuchas en diferentes países o en diferentes áreas aquí, hablando en el ámbito nacional, si tú te identificas con esta historia y estás huyendo de Jesús o piensas de que Jesús en realidad no está interesado en tu vida, de que Jesús te ha abandonado, es muy probable tal vez que te hayan dañado en alguna iglesia, algún ministro, un pastor, algún amigo incluso, te haya dañado, o el testimonio de esa persona te haya hecho cambiar de opinión e ir rumbo a Emaús. Déjame decirte que la visita especial Jesucristo te está recordando en esta noche de que Él te ama y te está buscando y te está llamando, así como a estos dos discípulos. Y bien interesante cuando Jesús se acerca a ellos y Jesús les hace esta pregunta y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? Y hay algo bien interesante, le dice, ¿y por qué estáis tristes? Ahora, prácticamente pues sabemos lo que había acontecido, pero no sabemos por qué estos iban tristes. O sea, Jesús les hace la pregunta, ¿por qué estáis tristes? Probablemente estaban tristes porque Jesús murió. O probablemente estaban tristes porque ellos tenían una esperanza que prácticamente en la muerte de Jesús se esfumó. Y recordemos que ellos iban discutiendo en el camino y mientras, yo me imagino mientras ellos iban en el camino, no sé si su discusión era, no, es que si era el Hijo de Dios. No, no era el Hijo de Dios. No, probablemente no, es que la Biblia dice que iban discutiendo, pero lo cierto es también su actitud en la manera como iban tristes, iban sin esperanza. O sea, prácticamente como tú lo decías, Edwin, estos personajes eran discípulos de Jesús, habían escuchado enseñanzas de Jesús, habían atesorado palabras de Jesús, pero en un momento crítico, su esperanza se esfumó. Y qué triste es ver esto también en la vida de muchos que nos llamamos cristianos, que mientras todo está bien, tratamos de adorar al Señor, pero ya cuando las cosas se ponen críticas, muchas veces pensamos que ¿de verdad Dios existe? ¿De verdad Jesús es el Hijo de Dios? Y muchas veces nuestra fe titubea y es algo para meditar. Definitivamente, Douglas, porque creo yo que se puede perder el carro, se puede perder la casa, se puede perder el trabajo, incluso la salud, Douglas, se puede perder, pero la fe y la esperanza nunca se deben de perder. El carro se recupera, la casa se recupera, el empleo se recupera, aún la salud, si Dios tiene gracia y misericordia, pero al perder la fe y la esperanza, una persona lo que va a reflejar es lo mismo que estos dos discípulos, tristeza
y discusión. Y Cristo no quiere personas tristes ni discutiendo. Cristo quiere personas gozosas, discípulos que estén en un fervor ardiente por su amor y su gracia y su misericordia. Dice la escritura, Douglas, en el versículo 18, respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? ¡Qué atrevimiento de Cleofas, Douglas! ¡Qué atrevimiento! Y qué ironía que Cleofas le dice a Jesús forastero. Recuerde que la escritura nos enseña que sus ojos estaban vendados, hablando en el término espiritual. Pero qué ironía la de Cleofas, que él le dice forastero a Jesús y le dice que como que no sabe lo que está pasando, cuando al contrario, Jesús es el que sabe lo que está pasando y Cleofas es el que verdaderamente no sabe lo que está pasando. Hay situaciones en nuestras vidas que pareciera que Jesús no está de nuestro lado, que pareciera que Jesús nos abandonó, que pareciera que Jesús no comprende nuestro dolor, nuestra agonía, nuestras circunstancias. Pero este pasaje, Douglas, a mí me da un impulso de fe, de esperanza, al saber que sin importar cuál sea mi problema, Jesús está al día de mis situaciones. Claro que sí. Y bueno, y como tú decías, suena como una pregunta irónica, como diciéndote, o sea, todos aquí en Israel están hablando de esto y eres tú el único que no sabe lo que está aconteciendo. Pero a veces podemos ver la actitud de Cleofas tratando de decirle, pero la pregunta de Jesús todavía se atreve a decir, ¿qué cosas? Y como tú lo decías, Edwin, muchas veces pensamos que Dios no sabe nuestra situación, que Dios se ha olvidado de nosotros, que Dios no sabe cómo nos sentimos, que Dios no sabe cómo está nuestra situación. Muchas veces los que están pasando por depresión, los que pasan por ansiedad, muchas veces pueden llegar a creer que Dios no me entiende, Dios no sabe cómo estoy. Y a veces Dios, Cristo, quiere que tú te expreses y todavía en esta ocasión Jesús le dice, ¿qué cosas? O sea, quiero que ustedes me cuenten en sus propias palabras qué es lo que ha estado aconteciendo. Y hay algo bien interesante y es que, como tú lo decías, estos hombres eran discípulos de Jesús. Ahora bien, en la manera que estos hombres describen al Hijo de Dios, al Redentor del mundo, al que vino a morir por nuestros pecados, al que prácticamente resucitó, la manera en cómo ellos describen o reflejan a Jesús es una manera en que muchos hoy en día predican a Jesús. Una manera no correcta. Una manera no correcta. Porque mencionabas tú, Douglas, acerca de que imagínate la expresión de estos dos discípulos tristes, discutiendo. Y si de verdad Jesús hubiese sido un forastero, ¿qué mensaje le hubieran podido transmitir con tristeza y discusión? Entonces, vale mucho la forma en que presentamos a Jesús. Amén. Nosotros los que exponemos la palabra debemos de estar conscientes, plenamente convencidos, llenos de fe, de a quién presentamos. Y a quien presentamos, Douglas, es el único que se levantó de entre los muertos. El único que tiene poder para sanar, para restaurar, para liberar las almas de la esclavitud del pecado. Y Él es Cristo Jesús. Amén. Me llama la atención, Douglas, porque el camino este es largo. El camino este dice la Escritura que la distancia de Jerusalén a Emaús era de 60 estadios, que equivale a 12 kilómetros, 7 millas. Y platicábamos hoy que 7 millas se caminan alrededor de 3 horas. En una superficie plana, ¿verdad? Pero no sabemos cómo era este camino, si era rocoso, si era un camino, acuérdate también. Cuesta arriba estaba oscureciendo, pero sin embargo, Jesús, la misericordia, la gracia, se acerca a ellos y los acompaña en este camino. O sea, Jesús, después de resucitar, no es que no tenía tiempo para otras cosas, sino que 2 de sus discípulos habían perdido la fe y la esperanza, y Él personalmente se toma el tiempo para caminar con ellos más de 2 horas cuando la noche ya caía. Jesús muestra aquí que a donde quiera que vayamos, o donde quiera que estemos, o aun cuando hayamos perdido la fe y la esperanza, Él va a hacer incluso cosas que tal vez están fuera de la lógica, o fuera de lo común,
para poder llegar a nuestros corazones. Qué lindo lo que hace el Señor, Douglas. Siempre me sorprenden las acciones de Jesús. Amén. Y esto es algo bien interesante porque verdaderamente no sabemos a lo que iban estos discípulos. Probablemente iban huyendo de Jerusalén al saber las cosas que estaban aconteciendo. Probablemente estaban decepcionados. Pero lo que más llama la atención es que Jesús va y los busca. Y se les aparece cuando ellos iban en el camino. Y probablemente hay muchos que podemos ir que pueden estar yendo por un camino totalmente desviado. Y en la misericordia de Jesús se les aparece y habla con ellos. Incluso Jesús los acompaña durante el camino para que ellos puedan reconocer y puedan volver a casa. Es interesante, Douglas, y a pesar de cada expresión de ellos, Jesús no los abandona, sino que al contrario, Él quiere seguir platicando, conversando con ellos. Dice el versículo 21, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. O sea, estos hombres habían perdido la esperanza, la fe. O sea, que para ellos Jesús no era el Redentor. Para ellos Jesús no había resucitado de entre los muertos. ¡Qué paciencia la del Señor Jesús! Increíble. O sea, y esto es bien interesante porque en la manera en cómo ellos exponen a Jesús, o sea, volvamos, ellos dicen, no sabes tú, eres tú el único forastero que no sabe de las cosas que han acontecido. Y Jesús les dice, ¿qué cosas? Y ellos le responden, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Y ahí lo que tú comentabas, Edwin, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Prácticamente ellos miraban a Jesús como un beneficio propio. O sea, incluso en la manera en cómo describen, en ningún momento le describieron, oh, Jesús del Hijo de Dios, no, un varón, profeta, dice, poderoso en palabra y en hecho. Y aquí prácticamente vieron una característica de Jesús bien importante que hoy en día necesitamos imitar todos los cristianos. Que seamos poderosos también en palabra, pero no solamente en palabra, sino que nuestras palabras vayan acompañados junto a los hechos. Y esto es lo que más impacta al mundo, que nuestro testimonio sea idéntico al de Cristo Jesús, que no solamente digamos con nuestras acciones o con nuestras palabras Cristo te ama, sino que se lo demostremos también con nuestro testimonio, nuestra forma de vivir, nuestra forma de ser, que nuestro carácter prácticamente sea semejante al de Cristo Jesús. Y vemos que prácticamente lo mismo le dice, varón en hechos y en palabra. Y prácticamente aquí le están explicando en que le crucificaron, en que prácticamente los sacerdotes lo entregaron y en la manera en cómo murió. Pero volvemos al versículo 21, dice, pero nosotros esperábamos de que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, ya es el tercer día que esto ha acontecido. O sea, como diciendo, Él era nuestra esperanza y ya hace 3 días que esto aconteció. Y estos iban tristes. Imagínense, iban tristes en el camino. Y qué tristeza, más triste es compartir a Jesús de esta manera. Amado hermano en Cristo Jesús, comparte a Jesús con gozo, con alegría, el que murió, pero que también resucitó de entre los muertos, y que nuestro testimonio sea un vivo reflejo de que Cristo vive en nuestras vidas. Definitivamente, Douglas, había un concepto erróneo en ellos acerca de nuestro Salvador Jesucristo. De acuerdo al término cultural, ellos esperaban un rey políticamente que los sacara de la esclavitud de los romanos, un rey que se estableciera en el templo, un rey que usara una corona, un rey que fuera el personaje principal de la ciudad de Jerusalén. Y es peligroso tener un concepto erróneo de Jesucristo, porque básicamente ciega los ojos, te hace triste y te pone en discusión. Y muchas veces el predicador expone a Jesús de una forma errónea, o muchas veces el receptor de la palabra incluso recibe a un Jesús que no es el de las Escrituras. Por eso, en esta ocasión, Jesús se toma la tarea
la paciencia, Douglas, de ir no solamente caminando con ellos, sino de regresar hasta el Antiguo Testamento. Y dice, y empezando con Moisés. Qué tremendo, o sea, Jesús empieza a reubicar sus pensamientos, Jesús empieza a reubicar la forma de pensar de ellos. Tenían el conocimiento de la Escritura, tenían el conocimiento de la profecía, mas sin embargo, hay algo que me sorprende en el versículo 22, dice, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Ellos dicen en el versículo 22 que estaban asombrados por lo que las mujeres daban testimonio de que la tumba estaba vacía. Mas sin embargo, Douglas, el evangelio no solamente es de asombrarse, el evangelio es de creerlo, Amén. de llevarlo al corazón, de vivirlo, de aceptarlo tal y como es. Pero ellos no aceptaban a Jesús como el Redentor. Ellos no creyeron en el testimonio de las mujeres que fueron temprano a buscar el cuerpo del Señor. Entonces ellos tenían un evangelio incompleto. Y es increíble porque prácticamente iban tristes y van hablando de Jesús y hacen el paréntesis, aunque, o sea, vinieron unas mujeres que fueron al sepulcro antes de que amaneciera y no lo vieron, o sea, como diciendo, era un varón poderoso y pues sí murió, pero unas mujeres como que fueron, o sea, como que no creían lo que es la resurrección, como que en su mente no lograban captar el poder o sea, se les había olvidado lo que Jesús les había dicho anteriormente, que era necesario que el Cristo padeciese por nosotros, pero que al tercer día iba a resucitar. O sea, estos eran hombres que estaban cegados. Y aparte, como tú dices, habían perdido la fe y habían perdido la esperanza. Y qué importante lo que tú decías, amado amigo Edwin, lo que tú decías de que hay algo que nunca debemos de perder y es la fe y la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Amén, así es. Y estos hombres, Douglas, al estar en esta condición, definitivamente iban rumbo a la perdición. Y tan importante es este caso que me recuerda cuando el Señor busca a Pedro, que en ese mismo día pues busca a estos dos. Qué lindo lo que hace el Señor Jesús. El problema aquí era el concepto que tenían ellos de Jesús. Era un concepto erróneo. Vuelvo y repito, ¿cuál es tu concepto de Jesús? ¿Cómo tú ves a Jesús? Hay personas que ven a Jesús como solamente el sanador, como solamente mi proveedor, como solamente el que me saca de los problemas, como solamente el Jesús. El pensamiento de estos dos discípulos, Douglas, era de que ellos no podían procesar, se podía decir, de que para alcanzar la gloria había que padecer, había que pasar por el sufrimiento. Y Jesús les hace esa aclaración. Entonces, ese pensamiento es erróneo y hoy en día se predica de ese Jesús, de que todo va a estar bien, todo va a ser color de rosa, nada te va a ir mal. Por eso las personas cuando aceptan el concepto erróneo de Jesús y vienen al camino de Cristo y ven que la circunstancia no es como el predicador se la planteó, muchos huyen, muchos se van a Emaús porque pensaron que todo iba a ser color de rosa, pensaron que en el evangelio ningún problema iba a pasar. Dice el apóstol Pedro, Douglas, dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois partícipe de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. El cristiano que cree que no va a sufrir en este caminar está en un evangelio equivocado. Pero qué paciencia la de Jesús. Tomar el tiempo para reubicarlos, Douglas. A estos discípulos se les había olvidado las palabras de Jesús, incluso que estas palabras que Jesús dijo fue pocos días antes de su muerte, donde Jesús le dice, en el mundo tendréis aflicción, pero volvemos a la palabra, pero confiad, pero creer, pero cree, que prácticamente, pero confiad, dice Jesús, porque yo he vencido al mundo. Y lo que tú decías, Edwin, es bien triste hoy en día ver predicadores que se hacen llamar cristianos, que se hacen
que prácticamente tratan de predicar a Cristo y predican a un Cristo equivocado. Es más, piensa, el mensaje que le dan a la gente es un mensaje donde, como tú decías, ya no van a sufrir, un mensaje de prosperidad, un mensaje de riqueza, un mensaje de toda gloria, de que todo va a ser bonito. No, 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 no. Como tú repetías, en este caminar vamos a tener obstáculos, pero lo más hermoso es que Cristo estará como nosotros, como dice la Escritura. Aunque cuando pases por el fuego, no te quemarás, y cuando pases por las aguas, no te ahogarás. O sea, sabemos que el Señor estará con nosotros, y esto es glorioso porque de esta manera podemos ver el poder de nuestro Señor Jesucristo obrando a favor de nuestras vidas. Y Cristo, Él, la promesa que les hace a sus discípulos, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, predicando este precioso evangelio, pero prácticamente les dice, pero yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y es algo que no se nos debe olvidar, que Cristo estará con nosotros. Y cuando estos discípulos pensaron que Cristo los había abandonado, Cristo se toma la tarea de ir a buscarlos. Alrededor de 2 o 3 horas caminando, Douglas, platicando con el maestro de maestros. Jesús es el autor de la Escritura. Jesús es el que inspiró por medio del Espíritu Santo. Dice la Escritura que Él es el verbo de Dios. Y Él, Douglas, se toma la tarea. Mira qué panorama este. El maestro de maestros caminando con 2 discípulos ciegos. Los discípulos erróneos, pero Él lleno de amor y misericordia, Amén, queriendo reubicarlos en el camino. Pero cuando Jesús ve, Douglas, de que los discípulos están en esa situación, les hace una exhortación en el versículo 25. amén. Les dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Es una exhortación fuerte, y Él tiene la autoridad para hablarnos así como discípulos, porque así es como queremos, Dula, así es como debemos de recibir la palabra, con esa autoridad de Cristo para reubicarnos una vez más. Pero qué amor, qué gracia, qué paciencia. Te mencionaba que si yo hubiese sido Jesús desde el inicio, les digo, hey, soy yo. Miren Tranquilos. las marcas de mis manos, de mis pies. Pero la paciencia de Él, Douglas, de caminar, platicar, y empieza a abrirle las Escrituras, dice, desde Moisés hasta los profetas. O sea, el maestro de maestros les está dando una clase hermosa en este caminar. No envía a un ángel, sino que Él personalmente va. ¿Por qué? Porque está lleno de amor y de misericordia. Y hay 2 que van rumbo a la oscuridad. Hay 2 discípulos que van rumbo a la perdición. Y Él hace este acto sobrenatural de caminar con ellos en esa paciencia, en ese amor, para otra vez reubicarlos en este caminar tan hermoso. Así que, hermano, no te desanimes, amigo que estás separado, amigo que te has alejado, amigo que te has dañado en las iglesias, tal vez un amigo, vuelvo y repito, te han dañado, te han golpeado. Déjame decirte que Jesús sigue vigente, Jesús sigue buscando a sus verdaderos discípulos. Amén. Jesús tiene la pasión, el hambre, el deseo, Él tiene ese gran amor de buscar a los suyos, y de esa forma Él hace una exhortación. Y cuando nosotros somos exhortados, Douglas, necesitamos escuchar esa exhortación para volver a reubicarnos. Amén, amén. Y qué peligro ha entrado a las iglesias ahora, ¿no? Porque hay mucho que predica y no predica la verdad. Y ese es cuando la gente sale huyendo porque los confunde. Viene gente necesitada, como estaban hablando ustedes, que tal vez vienen dolidos, vienen con amargura, y la solución es Cristo, pero en veces a través de la palabra que alguien va a exponer, podemos dañar a esa persona y va a salir peor de lo que vino, y no vas a hallar la solución que él anda buscando. ¿Qué piensas tú, Douglas, que como predicadores, como maestros, el que enseña, tiene que ser más cuidadoso para no confundir a la gente, para que
como nuevo, cuando tú eres nuevo y alguien te dice algo, tú te lo crees. Ya cuando tú vas aprendiendo, vas leyendo la palabra, es que tú vas entendiendo cómo son las cosas. Sí, verdaderamente para todos los que predicamos esto es una gran responsabilidad porque hay algo que a mí me da mucho temor y es que un día me voy a presentar delante del Señor y el Señor me va a llamar y voy a tener que dar cuentas y prácticamente el Señor me va a pedir cuentas de cómo yo fui portador o cómo yo transmití este mensaje. Ahora bien, hay predicadores que predican este mensaje nomás para que la gente los vea a ellos. Y el mensaje no es para que la gente nos vea a nosotros. El mensaje es para que la gente pueda ver a Cristo Jesús a través de nuestra vida. O sea, tiene que ir en un complemento de que predicamos la palabra, pero no solamente la predicamos, sino que nos ponemos como ejemplo a nosotros mismos. Entonces, si vamos a hablar de Jesús, incluso en una ocasión Jesús le dijo a su discípulo, a Judas, pobres siempre van a tener entre todos ustedes. Entonces, viendo que este discípulo buscaba las riquezas, entonces Jesús no está interesado en las riquezas. Jesús está interesado en que nosotros seamos salvos por medio de su gracia. Amén. Amén. Elwin, cuando tú expones la palabra de Dios como predicador, como maestro, ¿qué es lo que sientes tú o qué es el temor que sientes tú para no confundir a alguien cuando vas a exponer la palabra? Principalmente, como decía mi amigo y mi hermano Douglas, es eso. Tengo en mente de que un día me voy a presentar delante del Señor y cada palabra que sale de mi boca, Él la demandará en aquel día. Una de las cosas también que me pone nervioso es saber de que estoy enfrente de un pueblo redimido con la sangre de Cristo y por lo tanto tengo la responsabilidad de transmitir el mensaje como Él me lo dio. Entonces, sé que no es a cualquier persona que le hablo, sé que es el pueblo lavado con la sangre de Cristo y eso fue un gran sacrificio que nadie lo puede hacer. Entonces, eso me pone nervioso, hermano Lobo. Y si de mi parte fuera como humano, no lo quisiera hacer definitivamente. Pero como a estos discípulos, hay un fuego que arde dentro de mí, hay un fuego que arde en mi corazón. Y mi anhelo, mi deseo, es como decía Douglas, que vean a Cristo en nosotros. Que vea, tal vez no seamos elocuentes, profundos, pero lo importante es transmitir el mensaje de Cristo, su presencia, su amor, su gracia y la forma en que Él nos exhorta, la forma en que Él quiere que caminemos correctamente con Él. Entonces es un reto que el predicador, el expositor tiene, pero cuando nos ponemos en la voluntad del Señor y el Espíritu Santo fluye, el Espíritu Santo nos da la guianza, Jesús se encarga de todo y al final nosotros, aunque una persona sea la que acepte a Jesucristo, esa es victoria porque Amén. hay fiesta en los cielos y ese es el propósito del expositor, presentar a Cristo, presentar al Señor. Ahora, en este pasaje, hermano Lobo, el principal problema de estos dos discípulos era su corazón, que Jesús les dice que, oh insensatos y tardos de corazón. Lo que habían guardado ellos en el corazón era lo que los estaba cegando, era lo que los estaba poniendo triste, era lo que los estaba poniendo en discusión. Cuidemos nuestro corazón, cuidemos lo que hay en nuestro corazón. Uno de los consejos que mi amigo Douglas siempre da y repite es eso, que cuidemos el corazón, ¿verdad, Douglas? Amén, amén. Y es bien interesante porque, o sea, prácticamente Jesús los expone y les hace ver cuál es su problema. O sea, prácticamente les dice, tontos, insensatos y tardos de corazón para creer. Y así muchas veces hay ciertas etapas en la vida de muchas personas cristianas de que están pasando por tribulaciones y su fe decae. O sea, y prácticamente su corazón está totalmente apartado de la fe. Pero qué, como tú decías, qué hermoso es Jesús, que lo que Jesús prácticamente hace es inyectarles una vitamina de fe. Y de la manera en cómo Él lo hace es por medio de la palabra. Amado hermano, cada vez que tú te encuentres en esta situación, que tú te sientas afligido, que tú sientes que ya no puedes más,
sumérgete en la palabra de Dios, fortalécete en la palabra de Dios, cree en la palabra de Dios. Y como dice la Biblia, de Moisés hasta... Miren, esta fue una clase excepcional que Jesús les estaba dando a estos discípulos. Y qué precioso es cuando Jesús nos enseña, qué precioso es cuando Jesús nos exhorta, qué hermoso es cuando Jesús está hablando a nuestra vida, qué hermoso es cuando Jesús llena nuestra vida de fe. Y podemos ver que dice la Biblia que no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Y qué hermoso y qué precioso es poder encontrar a través de las escrituras lo que se habla de Jesús. Allá afuera nos pueden hablar de un Cristo, nos pueden hablar de un Jesús totalmente erróneo. Pero a través de la palabra de Dios podemos encontrar al Cristo verdadero, al Hijo de Dios, al que vino y murió, pero que también resucitó, al que vino y me redimió, al que me salvó, al que me perdonó, al que murió por mis pecados, Edwin. Amén. Y prácticamente me hizo nueva criatura. Definitivamente, y algo que nos deja claro este pasaje y estos versículos es que cuando el ser humano tiene ese problema en el corazón, no es la psicología que ayuda, no es el abrazo del amigo, no es la fama, el dinero. El único que tiene la solución para sanar el corazón es Cristo Jesús por medio de las Escrituras. Entonces, no podemos, amado hermano, amigo que escuchas, no te dejes influenciar de cualquier predicador que escuches. Todo el mensaje debe de ir filtrado a través de la Escritura. Imagínate, Jesús, el Hijo de Dios, resucitado al tercer día, se tomó el tiempo de caminar aproximadamente entre 2 a 5 horas con estos hombres para explicarles otra vez desde Moisés, desde el Antiguo Testamento, todos los pasajes que hablaban acerca de la vida de él, acerca de que profetizaban acerca de él. Y él lo hace con esa paciencia, con ese amor, con esa amor tan peculiar que él tiene para llamar y enamorar nuestros corazones. Qué lindo lo que hace el Señor. Amén. Vamos a agarrar un tiempo para saludar a todos los hermanos que se están conectando. Amén. Un saludo para nuestra hermana María Lazos. Dice bendiciones, siervos. Manda saludes. El hermano Amén. Ángel Zavala. Así nos pasa de vez en cuando, dice amén. Mi esposa María Lobo dice bendiciones, hermanos. Hermana Dexy Pérez. Saludos, hermanos. Dios los bendiga mucho más. Amén. Dice mi esposa, amén. El único, el Rey de gloria, aleluya, es del que estamos hablando. Hermano el hermano Nelson dice, saludos, Dios les bendiga grandemente. Estela Nolasco dice, amén. Carlos Beltrán, amén. Hermano Mario Obregón está conectado, hermana Susana Sabrina, el hermano Luis Jaime, hermana Anita González dice amén, así es. María Lazo dice aleluya, aleluya, santo. Hermana, saludos hermana Irma Guardado. Un saludo a cada uno que cada lunes se conectan a través del programa La Palabra Nos Hace Libre, que estamos trabajando para traer temas que sean de educación, que sea de beneficio para nuestra vida, porque es el propósito, ¿verdad, Douglas y Elwin? Que sea de Estamos edificación. trabajando en eso para traer lo mejor. Amén. Veces los quedamos hasta noche trabajando en eso, pero es para trabajo del Señor, para gloriar al Señor, que todo lo que lo hagamos sea para el Señor, porque no vamos a hacer algo a media, vamos a hacer lo mejor que podamos. Amén, amén. Amén. Adelante. Así es. Y hay algo bien interesante y esto me llama mucho la atención, es que dice que llegaron a la aldea, o sea, prácticamente se les acabó la clase, ¿verdad? Se les acabó la clase, llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Y esto me llama mucho la atención porque, bueno, vamos a leer el 29, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado.
Entró pues a quedarse con ellos. Y hay algo bien interesante aquí, y es que después de que Jesús nos enseña, después de que Jesús nos inyecta una vitamina de fe, después de que Jesús nos expone las Escrituras, hay algo que Jesús desea, y es que nosotros anhelemos de que Él se quede con nosotros. Aunque podamos ver o que parece ser que él se está yendo como que, hey, ¿para dónde vas? No, quédate, te necesito a mi lado. Hey. Prácticamente es lo que Jesús quiere, que en cada uno de nosotros le busquemos y que le digamos, Señor, quédate en este corazón y no salgas de él nunca más. Definitivamente, y me llama la atención qué forma tan peculiar la de Jesús de enseñar, de transmitir, porque mira qué caballeroso es, o sea, les da la enseñanza, les da la cátedra desde el Antiguo Testamento y hace como que va más lejos. O sea, dejando en ellos la decisión de que, ok, nos habló bien, nos gustó la clase, que se vaya, pero no. Él no obliga a estos discípulos a decir, hey, quiero entrar en sus corazones, no, sino que los deja a la opinión de ellos, Douglas, a decisión de ellos, y ellos ya tocados con el corazón ardiente, porque quien les enseñaba estaba enfrente de ellos no les queda otra opción de decir, Señor, quédate, quédate. Y esta visita especial, Douglas, no es tanto hacia Emaús. Jesús, como omnisciente, que todo lo sabe, él no tenía un propósito de llegar a visitarlos hasta Emaús. El propósito de Jesús era visitar el corazón de estos dos discípulos. Así es, así como el propósito que está haciendo Jesús ahorita es, Él quiere visitar tu vida, Él está tocando tu corazón por medio de esta palabra, así que recibe esta palabra con fe y anímate. No importa en qué camino estés o hacia dónde te dirijas, Jesús te está hablando, y lo que quiere Jesús es que tú lo recibas en su corazón. Y vemos lo que dice, o sea, entraron ahí donde ellos estaban, y dice que aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Y qué hermoso es cuando Jesús nos alimenta de su bendita palabra. Y qué hermoso es cuando Jesús nos da de su amor, de su gracia, de su misericordia, cuando sus brazos están extendidos para con nosotros. Douglas, si Jesús se va, como dice la Escritura, se iba más lejos, y estos discípulos dicen, ¿sabes qué? Pues que se vaya. Y qué bonito estuvo la enseñanza, qué bonito estuvo la compañía de Jesús. Qué bonito estuvo el culto. Si hubiesen perdido definitivamente, porque aquí la Escritura nos enseña que es hasta después de que Él parte el pan, que Él les sirve la mesa. Mire qué paciencia del Señor Jesucristo. Dice en el versículo 31, entonces les fueron abiertos los ojos. Cuando aceptas a Jesús, cuando le abres la puerta de tu corazón, no cabe duda que la oscuridad se disipa. Amén. Desaparecen los problemas, desaparece la turbación, desaparece eso que consume al ser humano, que es la inquietud, que es la inseguridad, que es la tristeza, que son los pleitos. Desaparece, ¿por qué? Porque el Rey está reinando en el corazón. Se puede estar cayendo la economía, pero hay gozo en el verdadero Hijo de Dios. Pueden llegar las malas noticias, pero hay gozo en el verdadero Hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pueden llegar malas noticias acerca del médico, del abogado, de lo que sea, de cualquier índole, pero el que tiene a Cristo en su corazón estará gozoso eternamente, porque nuestro gozo no depende de las circunstancias alrededor. Nuestro gozo depende de aquel que murió en la cruz del Calvario, de aquel que derramó sangre sin que alguien le pagara o lo obligara, de aquel que por amor se entregó por cada uno de nosotros. Y lo vemos en esta acción, sirviendo la mesa de aquellos dos discípulos que lo habían negado prácticamente, Douglas. Y en ese instante se le cae en la venda de los ojos. Y qué precioso es cuando podemos ver la realidad. O sea, me recuerda cuando andaba perdido, sin rumbo, sin esperanza, y una vez llegó Cristo a mi vida, se me abrieron los ojos, pude ver la verdad por medio del Evangelio de Cristo Jesús, y desde ese momento no hago otra cosa que rendirle mi vida a Cristo Jesús. Y hay algo bien interesante, sé que el tiempo va corriendo, pero cuando el versículo 32, y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. Mira, amado hermano,
No hay nada más precioso, es que nuestro corazón arda por la presencia de nuestro Señor y Salvador, que cuando nosotros abramos las Escrituras, nos deleitemos en ella. Amén. Que cuando nosotros leamos la palabra de Dios, podamos ver lo precioso que es Dios hablando a nuestra vida. Que nuestro corazón arda de pasión por este precioso evangelio de Cristo Jesús, Señor nuestro. La acción de ellos, Douglas, el versículo 33, después de deleitarse en las Escrituras, después de recordar las palabras de Jesús, después de que Jesús les hace un recordatorio acerca de las Escrituras y que la venda se les cae, dice el versículo 33, y levantándose en la misma hora, o sea, en el instante, dice, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos. O sea, ellos iban huyendo de Jerusalén, pero en el instante que Cristo los acompaña, camina con ellos, les sirve la mesa, les habla las Escrituras, y ellos, las vendas se le caen en el instante, corren otra vez hacia Jerusalén. Lo importante de este versículo, Douglas, acuérdate que ya estaba oscureciendo, y yo decía que cuando la venda se cae, aunque estaba oscuro, la gente de Douglas no caminaba en la oscuridad normalmente. Incluso por eso le obligaron a Jesús, porque ya era tarde, ya el día había declinado, lo obligaron a quedarse ahí con ellos. Definitivamente, entonces estaba oscuro, pero la oscuridad no detuvo el gozo de estos dos discípulos que regresan a Jerusalén, 12 kilómetros de camino, más de 2 horas de camino. Ellos iban gozosos en la oscuridad. Por eso, el que tiene a Cristo, ya no, la oscuridad no te da miedo. El que tiene a Cristo, los problemas que te rodeaban alrededor ya no te dan miedo. El que tiene a Cristo, la tristeza que te agobiaba desaparece, porque hay un gozo eterno que solamente Él puede depositar, porque Él sabe llegar al corazón del ser humano, porque Él sabe compartir su palabra, y es el único medio para hacernos libres, Douglas. Amén. Y, o sea, la acción de ellos, o sea, ¿a qué veníamos a Emaús? No sé, pero nos regresamos. Y si Dios te está hablando hoy, Dios te pide que regreses. No importa qué tan lejos vayas del camino. Regresa a Cristo Jesús, Si esta palabra que estamos compartiendo te ha inyectado de fe, de creer en Jesucristo, que es el Hijo de Dios, regresa. Y hay algo bien interesante, dice, levantándose en la misma hora, el versículo que tú leías, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente. O sea, hoy ya no solamente es, resucitó, no, sino que verdaderamente, hoy sí lo creemos, Cristo ha resucitado y gloria a Dios por ello. Había regocijo en los demás, Douglas, había un regocijo en los demás discípulos, y eso es lo que quiere el Señor, que te regocijes con el pueblo, que te regocijes con los lavados de la sangre de Cristo, que te regocijes con los santos. Eso es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Así que si estás lejos, si estás triste, si te has apartado, independientemente por cualquiera que sea la circunstancia que te hayas alejado, el Señor te está llamando y quiere otra vez sumergirte en ese gozo precioso, ese gozo que no se puede explicar. Cristo te llama, Él tiene algo especial para tu vida. Sí, vamos ya casi lo vamos a ir despidiendo de la radio, el tiempo casi se está acabando, así es que los esperamos este domingo a las 11 de la mañana. Un servicio muy especial. De celebración, un culto especial que se va a tener, nomás un solo culto. Así es que te esperamos. Vamos a estar de fiesta, vamos a estar celebrando al que vive y reina. Amén. No celebramos a nadie más, celebramos al que vino por nosotros, al que nació para darnos vida, porque no teníamos vida, pero cuando Él nació y vino y murió por nosotros, ahí fuimos, dice, nuevos, porque por Él haber venido a este mundo, el hombre tiene ahora una relación con Dios. Porque ¿qué hubiera pasado si Dios no hubiera querido mandar a su único hijo a este mundo? ¿Qué fuera de nosotros, Douglas y Elwin? Estuviéramos perdidos, tal vez presos, o tal vez ya en el infierno. Pero gracias a Dios que llegó justo a tiempo a nuestras vidas y nos redimió y nos hizo nueva criatura. Verdaderamente, incluso hay una alabanza que dice, ¿qué sería de mí si tú no me hubieses alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieses perdonado? Entonces, como dice la alabanza, estaríamos sin rumbo, sin dirección, estaríamos perdidos, vacíos.
pero Cristo ha llegado a nuestras vidas. Amén. En esto muestra su amor Dios para con nosotros, en que aún estando muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida y vida en abundancia, y Él murió por cada uno de nosotros. Amén. Hay una invitación, Douglas, antes que los vayamos de la radio, los martes que tenemos. Martes tenemos culto de oración a las 7:30 aquí en el 1632 West Irving Boulevard, Templo Cristiano Iglesia de Dios. Miércoles tenemos clases familiares, tenemos enseñanzas para toda la familia, para jóvenes, damas, caballeros, niños. Así que tenemos clases para toda la familia. El jueves tenemos servicio de jóvenes también a las 7:30, un servicio poderoso para glorificar a nuestro Dios. El viernes tenemos culto de caballeros, si no me equivoco, o culto de damas, no recuerdo muy bien, pero también tenemos culto el día viernes. Y como decía nuestro hermano Lobo, este domingo a las 11 de la mañana te esperamos, tendremos un maravilloso drama. El equipo de drama se está preparando de una manera magnífica, se están esforzando mucho estos muchachos y están poniendo toda su parte para poder presentar a Cristo Jesús a través del drama. Amén. Elwin, ¿no sabes que se ha abierto un nuevo programa de parte de la palabra nos hace libre? ¿Se ha abierto un nuevo programa? Amén. ¿No sabías? No. Tenemos un nuevo programa de intercesión. Gloria a Dios. Cada 15 días se ha abierto un programa de parte del Ministerio de la Palabra nos hace libre, de 7:30 a 8:30, una hora de intercesión. Que se tienen unas hermanas que vienen a interceder, vienen a recibir peticiones que mandan a través de las redes sociales, y también ahorita lo están arreglando el teléfono, que vamos a recibir llamadas también por si alguien necesita petición, tiene alguna petición o quiere dar un testimonio, se va a escuchar a través de las redes sociales, se va a escuchar la llamada. Así es que estamos trabajando en eso y estamos ahí agradecidos con el Señor porque Él ha sido bueno. El primer programa que tuvimos fue de bendición, mucha gente conectada, mucha gente necesitada pidiendo oración, pero para eso los ha llamado el Señor, para llevar las nuevas para al que necesita. Amén. Vamos a seguir un par de minutos más porque hubo problemas ahí a través de transmisión, pero vamos a honrar al Señor porque ya se pudo arreglar y pudimos entrar en vivo. Amén. Amén, amén. Adelante. Es hermoso lo que hemos estado compartiendo, Douglas, en esta enseñanza de hoy, hermano Lobo. Y creo que todos hemos sido esos discípulos que van rumbo a Emaús. Íbamos sin rumbo, sin dirección, tristes, en pleito, discutiendo. Mas sin embargo, el Rey de Reyes, el Salvador del mundo, se apareció un día por medio de un predicador, por medio de un pastor, por medio de muchas formas que Él busca, y nos llamó, enamoró nuestro corazón con su santa y bendita palabra, y hoy un día estamos aquí, recordándole a Él, compartiéndolo con ustedes, y es hermoso lo que el Señor hace con cada uno de nosotros. No hay forma como pagar lo que Cristo hace. Esto es una visita especial. Amén, claro que sí. Y claro que es una visita especial. Y hay algo que me llama mucho la atención también, y es que cuando Jesús se les aparece, ellos iban tristes. O sea, muchas veces esa es nuestra condición cuando Jesús se nos aparece. Muchas veces estamos tristes. Y también en la manera en cómo ellos estaban exponiendo a Jesús era de una manera errónea. Pero después de esa visita especial, podemos ver que ellos, en el versículo 35, dice que entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Verdaderamente, cuando llegaron con los discípulos, me imagino el gozo, me imagino la manera de ellos en cómo ellos estaban, y a la hora de hablar de Jesús, cuando nos habló de Moisés, cuando nos abrió la escritura, la manera de que ellos estaban hablando acerca de Jesús era una manera totalmente diferente. Sus ojos les fueron abiertos, y en esta ocasión ellos estaban hablando del verdadero Jesús, de aquel que murió, pero también del que resucitó. Amén. Y anteriormente dice el versículo 11, Douglas, mas ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían.
estos discípulos, cuando aquellas mujeres dijeron que estaba vacía la tumba, les pareció locura. Pero una vez que Jesús los visita de esa forma especial, cambia su pensamiento. Van a buscar a las mismas mujeres para regocijarse con ellas, para gozarse con ellas. Qué hermoso, solo Dios lo puede hacer por medio de Jesucristo y por medio de su santa palabra. Amén. Estamos viendo desde antes, en el principio, que las más movidas, las que estaban más alertas, eran las mujeres. ¿Qué está pasando ahí? Y seguimos. Gloria a Dios por esas mujeres que siempre están alertas ahí buscando del Señor, y a través de ella, pues muchos venimos a los caminos del Señor. Gloria al Señor, porque cuando yo conocí del Señor, pues los dos venimos a la misma vez. Venimos en veces cuando necesitamos. Lo que les quiero compartir algo, lo que menos en mi mente yo venía a ser cristiano, porque a mi mente venía, si yo me hago cristiano, va a cambiar mi vida. Ya no voy a poder hacer lo que yo hago, ya no voy a poder practicar lo que yo hago, y tengo que cambiar. Porque saben que nosotros tenemos que ser testimonio, dar fruto, lo que nosotros hacemos, no hablar, pero no damos fruto. Porque la misma palabra dice que el que no da fruto es cortado, y en veces hablamos cosas vanas, pero no damos ese fruto, y por eso en veces a través del tema que estábamos hablando, decepcionamos a muchos, porque hay mucha gente, lo voy a poner de ejemplo, Elwin, Douglas, hay mucha gente que los ve a ustedes, ¿sí me entienden? Como predicadores, como enseñan, y yo sé, como humanos no son perfectos, ¿sí me entiendes? Todos tenemos, yo tengo fallas y muchas. No, yo necesito todos los días de Jesús. Pero la gente a veces no comprende eso. Que dice, no, pues Él predica, Él enseña. Pero cada día tenemos que pedirle al Señor que nos dé la gracia y que podamos ser testimonio para no ser alguien que caiga por nosotros, por el testimonio que nosotros damos. Amén. No sé si esté mal, corríjame. No, así es, de ninguna definitivamente. Manera. Cada día, sí, predicamos la palabra de Dios, enseñamos la palabra de Dios, pero también tenemos los pies sobre esta tierra. Sabemos que el enemigo anda como león rugiente, por lo tanto la Biblia nos exhorta y nos dice, velad y orad. Así que todos los días necesitamos de Cristo Jesús. Entonces, prácticamente, y es un privilegio saber de que que dependemos de Cristo. Sin Cristo no somos nada. Definitivamente, y si por algún motivo, alguna razón, les fallamos como seres humanos, le pedimos perdón de antemano y le aconsejamos, no ponga la mirada en nosotros, ponga la mirada en Cristo Amén. Jesús. Así Él es el mismo que nos restaura, nos levanta, nos da el ánimo, el que diario nos hace personas diferentes. Cuando no tenemos fuerza, cuando estamos muchas veces tristes, como estos discípulos que iban en camino de Emaús, el único regocijo está en Jesús y en su santa y bendita palabra. Amén, amén. Sí, gloria a Dios, así lo vamos a ir despidiendo. Muchas gracias, Elwin y Douglas, por estar esta tarde trayendo la palabra. Aquí el hermano Lobo, ¿por qué no habló? No, estos muchachos venían preparados. Ustedes les puedo dejar otra hora y todavía no acaban el tema. Así es que hay que dejarlos que ellos expongan la palabra, porque ellos se prepararon y yo sé que ellos saben traer un tema, así es que hay que darles el tiempo para que hay que lograrlos cuando están aquí. Amén. Que el Señor los bendiga y adelante, muchachos, a echarle ganas y a seguir en el camino del Señor. Dios les bendiga, amados hermanos. Amén. Gracias por el privilegio, hermano Lobo. Mi consejo, sigamos a Jesús, aprendamos de Él y amemos su santa y bendita palabra y vivámosla. Que el Señor les bendiga. Le daré mucho más y más que ayer.